Bienvenidos y bienvenidas a Poniendo el Pecho, un espacio para hablar de cuáles son esas causas y proyectos que lideran los y las representantes a la Cámara aquí en el Congreso de la República. Hoy me acompaña el representante Norman Bañol, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial para toda la ciudadanía colombiana y para el área de prensa de la Cámara de Representantes. Bueno, representante, ¿a qué tema le está poniendo el pecho aquí en el Congreso de la República? Indudablemente, como representamos la circunscripción especial constitucional indígena, a todo el tema de los derechos de los pueblos indígenas, al cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Estado colombiano y a la materialización del programa de gobierno hoy expresado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Hablamos de circunscripción y en este programa me gusta, más allá de hablar de los proyectos de ley, explicar algunos conceptos, porque es normal cuando uno se refiere a un representante escuchar el representante por el Valle, por Antioquia, por Santander, por Atlántico, pero en su caso es distinto. ¿Por qué? Porque los pueblos y naciones indígenas que hasta hoy nos autorreconocemos 115, en todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, participamos en la construcción de dicha Constitución que hoy la conocemos como la Constitución de 1991, y allí se estableció un acuerdo de tener una presencia permanente y garantizada en el Parlamento colombiano en las dos cámaras. Para el caso de Senado tenemos 2 circunscripciones constitucionales indígenas y para el caso de la Cámara una. El comportamiento de esta circunscripción, o podemos decir, para que suene más familiar, de esta curul especial indígena, es de carácter nacional e internacional. Es decir, que yo no represento solo a los pueblos indígenas del departamento de Caldas, al cual pertenezco, sino de los 32 departamentos del país, pero además con una consideración en el ámbito internacional, porque nuestra papeleta, digámoslo, electoral, también se pone en disposición de los distintos consulados que Colombia tiene en el exterior. Es por eso que en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Representantes, hay un solo vocero de las comunidades indígenas que compite en el ámbito democrático y electoral con otras posturas y apuestas indígenas y que recoge esa voz de los pueblos indígenas en el ámbito de la rama legislativa. A propósito de esa representación indígena, usted lidera un proyecto que busca incorporar los derechos de la población indígena al ordenamiento jurídico colombiano. ¿Por qué? ¿De dónde surge esa iniciativa? Bueno, es muy importante recordar que nuestra constitución política tiene un acervo de convencionalidad, es decir, lo que algunos constitucionalistas conocen como el bloque de constitucionalidad, y es todos aquellos tratados internacionales, convenciones, declaraciones que con base en la protección de los derechos humanos custodian derechos fundamentales. Para eso se configuró y se ha venido desarrollando la plataforma multilateral que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese seno, en el año 2007, se acordó que se publicaría la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como un acuerdo multilateral de los Estados partes y que promovía en que cada legislación interna del país reconociera, respetara, pero materializara los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley con la bancada indígena y el apoyo también de congresistas, no solo del Pacto Histórico, sino de otros partidos y otras fuerzas políticas, para que la rama legislativa dé una discusión y permita la incorporación de esa declaración en el ordenamiento jurídico colombiano. Podemos citar un ejemplo. Para el caso de la década de los 90, incorporamos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al ordenamiento jurídico colombiano como la Ley 21 de 1991. Ese es nuestro propósito para dejar asegurados los derechos de las comunidades indígenas en Colombia. Frente a la consulta previa a pueblos indígenas, ¿cuál es el panorama en Colombia? Bueno,
En el mismo sentido, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado tiene un fuero de bloque de constitucionalidad o de convencionalidad y de constitucionalidad. El panorama en Colombia es que, por lo menos con este gobierno, se ha respetado el ejercicio de diálogo e interlocución para acordar las rutas de consulta previa y avanzar, como en el caso de algunos proyectos, por ejemplo, desde la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, avanzar de manera concomitante. O, por ejemplo, la iniciativa de ley minera que avanza en consulta previa concomitante. Y queremos ir un paso más allá, y es en el consentimiento. Es decir, la capacidad y el fuero que tiene la comunidad o el respectivo pueblo indígena para decir sí o para decir no, con motivaciones y argumentos, porque hay proyectos principalmente asociados al extractivismo que ponen en riesgo la existencia física y cultural de esos pueblos. Y tendremos que recordar que la Constitución Política de Colombia reconoce como su foco de riqueza real la diversidad étnica y cultural. Reconocer la riqueza étnica, una de las principales apuestas de la Cámara de Representantes. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, la reforma a la salud se hundió, pero hubo una mesa técnica muy a sus inicios con la población indígena. ¿A qué acuerdos, conclusiones llegaron y qué debe mantenerse de eso en la siguiente apuesta por la reforma a la salud? Los voy a citar: le ponemos el pecho al mandato popular y al respaldo de las reformas estructurales que se acordaron por la mayoría del pueblo colombiano en ese mandato popular. Hablando de temas de salud, usted llevó a una de las farmacéuticas más grandes a territorio indígena. Sí, nosotros tuvimos, gracias a un trabajo colaborativo entre la Cámara Colombo-China, fuimos invitados, yo tuve la posibilidad de ir en una comisión oficial de la Cámara de Representantes a la República Popular China y allí conocimos varias experiencias. Una de las que nos llamó la atención es el trabajo que ha venido desarrollando la farmacéutica especializada principalmente en el tema de vacunas Sinovac. Posterior a esa interacción, logramos que en una visita oficial de los directivos de dicha farmacéutica pudiéramos visitar un territorio indígena en el municipio de Río Sucio, Caldas y Quinchía, Risaralda, que se llama Escopetera Pirza. ¿Cuál es el propósito de esa visita? Que podamos conversar con otras culturas sobre los sistemas de conocimiento. Los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas para este caso concreto y los sistemas de conocimiento en este caso de la República Popular China. Y posibilitemos que a través de ese intercambio y de ese diálogo no jerárquico, no es el conocimiento de ellos superior o por encima al conocimiento de nosotros, ni el conocimiento de los pueblos indígenas superior al conocimiento de la medicina alopática y el desarrollo de la tecnología de la vacunación, sino entendiéndonos como sistemas de conocimiento, para procurar que a través de esos diálogos se desarrolle una estrategia que es necesaria en cualquier sistema de salud, que se llama adherencia a los tratamientos, y en este caso adherencia al plan de inmunizaciones ofrecido por Colombia, que sin duda alguna mejora los niveles de salud pública, los indicadores que redundan en el buen vivir o en la calidad de vida. Además del acceso a la salud, la inseguridad también es un tema que golpea a los territorios. ¿Cómo está particularmente? Bueno, es innegable el fenómeno creciente de inseguridad, aunque los indicadores, cuando establecemos medidas estadísticas comparativas, pueden dar cuenta de que ha habido un cambio en esa dinámica de inseguridad. Sin embargo, pesa mucho la percepción de seguridad ciudadana, y la percepción de seguridad ciudadana cada vez está en mayor deterioro, justamente porque el país todos los días está más polarizado. Los invitamos a que sigan las sesiones en directo, por ejemplo, de la plenaria de la Cámara. Cada vez las constancias son más hacia la polarización, y la polarización deteriora la percepción de seguridad e imposibilita que encontremos camino de diálogo e interlocución para resolver nuestras diferencias.
Tendremos que recordar que desde que está la humanidad hay diferencias y hay problemas y las seguirán habiendo hasta que estemos en este planeta. Tenemos que buscar términos medios para encontrar un camino que en el marco de las diferencias nos posibilite coexistir. Esta semana se restituyeron más de 16.000 hectáreas en Meta y Bichada. ¿Cómo está la restitución en otras zonas del país? Yo creo que se ha avanzado con mucha fuerza en materia de restitución de los derechos territoriales, del derecho a la restitución. Recuerden que todo esto está en el marco de un proceso transicional, es decir, en un periodo de tiempo determinado y que está atado a toda una construcción de paz permanente. La hemos llamado en este gobierno la paz total, la llamó en su momento la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la paz grande, pero se ha avanzado con mucha fuerza en restituir. Ahora, ¿qué necesitamos? Trabajar cada día más para que el Ejecutivo y los demás poderes públicos puedan entregar una oferta integral. No basta solo con restituir un predio de manera individual o de manera colectiva, sino que tenemos que buscar las condiciones para que a quienes se les restituya sus derechos puedan volver a poner a producir el predio. Es que recuerden que cuando nuestras familias fueron desplazadas de la Orinoquía, de la Amazonía, del Caribe, de la zona andina, salieron sin condiciones, y si tenían gallinas, si tenían iniciativas porcícolas, si tenían semovientes, perdieron todo. Si tenían la tierra arada, la perdieron. Ahora necesitamos restituir y ahí se está haciendo una alianza muy importante con la Agencia de Desarrollo Rural para posibilitar toda la inversión en los territorios y avanzar progresivamente en la industrialización a partir de las colectividades, pero también con la Agencia de Renovación del Territorio, que tiene un papel determinante. Reconocemos de esta manera el papel del compañero Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución, y cómo van configurando una respuesta integral con otras agencias encargadas de este tema territorial. Bueno, articulación de los poderes públicos, clave también desde el Congreso de la República. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, ¿usted apoya proyectos que impulsan la economía popular? ¿De qué se trata? Por supuesto, es el empoderamiento de la comunidad y la capacidad a partir de ese empoderamiento de transformar su propia realidad económica. Necesitamos avanzar un poco más en unirnos entre la diferencia, por eso impulsamos este tipo de iniciativas, por ejemplo la estrategia de las alianzas público-populares, para que sean las mismas comunidades. Ya hemos tenido experiencias también en otros gobiernos, este gobierno las quiere fortalecer. Por ejemplo, para citar un caso concreto, trabajo comunitario para mejorar las vías y los caminos ancestrales, o trabajo comunitario de autoconstrucción de placahuellas. Aumentamos hasta en un 30% más la longitud de la placahuella, porque vamos a tener, por ejemplo, mano de obra no calificada de base comunitaria que va a aportar para que los recursos se maximicen y la inversión social se maximice. Esto tiene que pasar también por procesos de formación, tanto en las habilidades y destrezas para el negocio en el cual se vaya a emprender, pero también capacitación en materia de la administración, porque los colombianos somos de los ciudadanos en el mundo tal vez más emprendedores. Cuando usted sale del país encuentra colombianos desde vendiendo arepas hasta, no sé, lavando platos o cuidando caninos. Somos muy emprendedores, pero al momento de ejercer la administración de ese emprendimiento, tal vez somos tan pasionales que vivimos el día a día. Y si yo consigo hoy una cantidad X de dinero, pues me la disfruto hoy y mañana vuelvo a empezar a trabajar. Y en el ejercicio de la economía y de los emprendimientos tenemos que saber administrar para poder capitalizar y poder avanzar en la consolidación de ese sistema económico de base popular.
A veces son muy criticados los proyectos de ley que buscan el día de conmemorar a, pero detrás de eso hay, por ejemplo, la asignación de unos recursos. Si usted tiene un proyecto que busca rendir homenaje a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, ¿qué hay detrás de esos proyectos? Bueno, con relación a los campesinos del Carare, algunos dicen que los reconocimientos no tienen efecto. En mi opinión, sí. Porque reconocerle a ciudadanos y ciudadanas de manera individual o de manera comunitaria o colectiva el aporte permanente que hacen a la construcción del país. Y el poder legislativo debe hacer esos reconocimientos. En el caso de los campesinos del Carare, 3, 4 y cerca de 5 décadas construyendo paz, construyendo caminos para dialogar, para que encontremos salidas. Hay que reconocer ese ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos asignar recursos de manera directa. El poder legislativo no puede extralimitarse en sus funciones y competencias constitucionales y, por ejemplo, ordenarle al Ejecutivo que tiene que entregar una partida. Sin embargo, a partir del reconocimiento, lo que se provoca es que el Ejecutivo responda a necesidades de ese colectivo en particular para posibilitar inversiones de múltiple tipo. Por eso respaldamos, somos ponentes de ese proyecto y hemos hablado con los autores que hay un respaldo irrestricto porque además reconocer esa Asociación Campesina del Carare es reconocer el papel de los campesinos y campesinas en todo el proyecto de país, en el mantenimiento, por ejemplo, en la superación de la pandemia, que nos alimentaron en las grandes ciudades. Y con relación al proyecto de la diversidad étnica y cultural, es un proyecto que busca que vamos cambiando el marco dialógico, el mapa mental, en no reconocer un día de la raza, porque la raza fue un concepto muy asociado a la segregación. Tú eres de raza india, tú eres de raza negra, yo soy de raza blanca, yo soy de sangre azul, yo soy la aristocracia, yo soy los que debemos llegar al poder, y tú que eres raza india y raza negra, pues debes ser los trabajadores de la raza blanca. No, acá es la diversidad étnica y cultural, donde no es más importante el negro que el blanco, o que el indio, o que el gitano, sino que acá todos tenemos una importancia porque este país reconoce la diversidad étnica y cultural, insistimos, como su verdadera riqueza y vocación. Hay que recordar, el 65% de los páramos del mundo están en Colombia y los páramos son la esponja que toma el aire y lo convierte en agua para nosotros poder beber. Por eso estamos comprometidos con mantener el cuidado sobre la diversidad étnica y cultural para seguir aportando en la construcción del país. Hablando de esas diferencias, de vez en cuando pasa en redes sociales que se vuelve viral un caso de turistas que visitan determinadas regiones y se toman foto con los indígenas como si fuera una atracción turística. ¿Usted qué opina de esa exotización? Bueno, yo creo que los pueblos en su autonomía y en su autodeterminación van tomando decisiones. Por ejemplo, yo he estado en el Amazonas y en el Amazonas ofrecen paquetes turísticos, por citar un ejemplo, para ir a Nazaret. Pero cuando usted como turista va a Nazaret hay reglas y tiene que cumplir esas reglas. Hay unas condiciones mínimas de comportamiento del turista en la comunidad. Por ejemplo, hay unos acuerdos para que no empiece ese barequeo, porque hay turistas que les encanta el barequeo. La mochila que le piden 150.000 por su trabajo artesanal, pero quiere que se la den en 30.000. O que de pronto utiliza un lenguaje que los artesanos no entienden. Entonces, respetamos ese ejercicio en la toma de decisión que cada una de las comunidades pueda hacer. Ahora, sí que es muy importante que cada vez crece más en la base del turismo mundial acercarse y aproximarse a las culturas indígenas. Ha venido cambiando la idea de que somos menores de edad. Se ha venido cambiando la idea de que somos salvajes. De hecho, la ley 89 de 1890 no tiene título por una orden de la Corte Constitucional, porque el título de esa ley decía
por medio de la cual se busca reducir a la vida civil a los salvajes indígenas. Calculen, ley que está vigente y que está sin título. Y hoy los indígenas de hoy, hijos de nuestros padres y de nuestros ancestros y nuestros abuelos, decimos, sí, tenían razón, somos salvajes. Nos encanta la selva, nos encanta la naturaleza y tenemos una compenetración con ella. Así otras culturas no entiendan y nos digan, pero ¿y cómo así que ustedes se comunican con una planta? ¿Cómo así que ustedes escuchan el viento? ¿Cómo así que ustedes hablan con el río? Pues sí, porque desde nuestra base de cosmovisión y filosofía es una realidad, los mundos para nosotros. Entonces venimos trabajando y fortaleciendo esa propuesta y enseñándole al mundo, como una ventana a través del turismo, que somos diferentes y que podemos hacer grandes aportes para la humanidad. Representante, gracias por acompañarnos y que le siga poniendo el pecho a esas causas que Colombia y que los pueblos indígenas necesitan. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y le ponemos el pecho a Colombia. Y a ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima emisión de Poniendo el Pecho.